Perfecto. Ya hicimos eh, un alto en la grabación para hacerlo entonces más fácil de manejar. Bien. Eh, Otro tipo de coberturas que tenemos nosotros en el caso de los seguros obligatorios, entonces son, por ejemplo, el seguro de formación laboral, que es una de las coberturas que se maneja para lo que sería todo lo que son los practicantes. Los practicantes tienen una condición particular porque ellos contemplan otros elementos que no son los mismos que, por ejemplo, vamos a encontrar en un trabajador normal que se maneja a través de lo que sería una condición normal. Ellos tienen unas características particulares y de hecho se maneja en función a una nómina independiente. Los seguros que maneja el FOLA tienen coberturas específicas por el rango de ley que maneja este tipo de personas. Bien, esto es un elemento que nosotros vamos a encontrar en la ley 28.518, que forma parte del el ente que solicita, en este caso, el seguro para los practicantes, lo maneja con este tipo de información o basamento legal. Bien, ahora hay un vamos a tratar de mantener los micros Está bien apagados, su por favor. audio, profesor. Sí, por favor, vamos a tratar de mantener los micros para que no haya distorsión con respecto a las intervenciones, ¿ya? Adicionalmente, nos encontramos entonces con, por ejemplo, la cobertura del seguro de CAR o todo riesgo de construcción. Esto es una cobertura que tiene como objeto, por ejemplo, lo vamos a sacar de lo que serían los seguros generales o seguros como el seguro de incendio o multirriesgo, porque es para el desarrollo de elementos específicos como son remodelación, reconstrucción o construcción. Bien, en este caso participa todo lo que sería el elemento de construcción y tiene una característica particular con respecto a este punto. ¿Hay una pregunta? Sí, profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Saludos cordiales desde la cálida ciudad de Pucallpa. Profesor, mi pregunta se relaciona con el seguro de responsabilidad civil para corredores de seguros y va en el sentido de que ¿hay algún monto establecido para la suma asegurada? Y si ese monto es igual para corredor como persona natural y corredor como persona jurídica. Gracias. Ok. En el caso de la garantía, eh, tenemos que, por ejemplo, las personas que están al momento de la constitución de la garantía se maneja en función a la cartera que maneje el intermediario. Bien, eh, denme un momento, por favor. Tengo aparentemente unos ingresos que no han podido hay unos compañeros que no han podido ingresar. Un segundo, por favor.
Bien, les indicaba entonces que con respecto a la cobertura, se maneja en función a el monto de la cartera que maneja el intermediario. En este caso, hay unos rangos específicos que se manejan por escalas. Cada vez que, en este caso, en función al volumen de manejo de cartera, entonces se va ampliando el monto de la garantía. Bien, no lo tengo, no lo tengo a mano. Creo que la primera escala son $20,000 y luego va aumentando en función al desarrollo de la cartera de los participantes. Bien, de las personas que van manejando, en este caso, el elemento cada año van haciendo el reporte de constitución de cartera y en función a eso deben actualizar el monto de la garantía. ¿Ya? Bien, les decía, me había quedado en la parte del seguro de todo riesgo de construcción y en ese caso nosotros debemos manejar todo lo que es la parte de construcción bajo unos términos específicos. Esto lo indica la normativa en este caso para este tipo de pólizas. Estas pólizas van a dar cobertura a los riesgos de construcción, remodelación o ampliación para cualquier que se vaya a manejar en el caso. Bien. ¿Qué otro ramo tenemos? Bueno, tenemos la póliza de cauciones para salas de casino. Tenemos la póliza de accidentes personales para espectáculos públicos. Tenemos el seguro obligatorio de lo que sería carga y descarga, las empresas que se encargan de procesos de estiva, cooperativas de estiva y desestiva. Tenemos los seguros de responsabilidad civil para el manejo de hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con materia de gas licuado de petróleo, hidrocarburos, todos estos elementos. Y adicionalmente vamos a encontrar otra serie de normativas específicas. Dentro de la separata, ustedes tienen todos los diferentes tipos de seguros obligatorios que nos vamos a encontrar, que son, por ejemplo, los que dicta el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre lo que son la parte de las notas de crédito negociables, que son seguros de cauciones. El Ministerio de Agricultura publica lo que sería la parte correspondiente al seguro agrario, seguro catastrófico, seguros para ganado y, por supuesto, la parte de la superintendencia que maneja todo lo que es el ámbito no solamente de la póliza de responsabilidad civil para intermediarios, sino que también publica otros tipos de seguros que también forman parte de todo lo que es el ámbito de la superintendencia. Bien, cada uno de ellos tiene su basamento legal, tiene una característica particular y por supuesto ello va a determinar entonces el ámbito y el alcance de cada uno de ellos en función a la ley que manejan. Por ejemplo, el Ministerio del Interior maneja lo que serían los seguros obligatorios para actividades con productos pirotécnicos, por ejemplo. El seguro, el Ministerio de Transporte, aparte de lo que es el SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, también maneja el seguro de accidentes para empresas que se encargan del transporte fluvial de pasajeros, de espacios acuáticos, transporte de materiales y residuos peligrosos, que es una cobertura, por supuesto, que adicionalmente
tiene que ver con todo lo que es la parte de riesgo de contaminación. En el caso de todas estas materias que manejan todo lo concerniente a transporte de materiales y residuos peligrosos. Otro punto importante, por ejemplo, sería el seguro obligatorio para todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, ¿bien? En función a la ley de aeronáutica civil, y nos da en este caso, por ejemplo, lo que serían los límites que van a manejarse para este tipo de eventos que se van a manejar en particular y que tienen su basamento en la ordenanza que dictamina el ente correspondiente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a la parte de los seguros obligatorios? Por mi parte, no, profesor. Buenas Adelante. noches, profesor. Quería hacer una pregunta. En el caso de, por ejemplo, que sea una responsabilidad civil obligatoria, supongamos ante un proyecto, pero que esté de alto riesgo, en este caso y la compañía no desea asegurar, porque podría ser que incluyan el tema de que es lo más probable que suceda algún tipo de percance. ¿Qué otra opción hay o solución se da? Bueno, en principio, todas las actividades son particularmente asegurables. Nosotros podemos asegurar incluso hasta una planta atómica. El tema sería una cuestión de revisión de las condiciones del seguro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es administración de riesgo, básicamente. Las personas que, por ejemplo, se encargan de la parte de intermediación deben buscar la manera de presentar el riesgo de manera adecuada para lograr la cobertura de la póliza. Generalmente las compañías, cuando tienen riesgos particularmente azarosos, lo que hacen es consultar a reaseguradores que puedan permitir la cobertura bajo términos particulares. Si sabemos, por ejemplo, que una actividad como la de fuegos pirotécnicos es sumamente riesgosa, entonces en este caso se maneja la cobertura generalmente a través de reaseguradores. Las compañías lo que constituyen, en este caso, es un fronting, toman una mínima participación, que es lo que pueden manejar por su capacidad, y el riesgo se atomiza cuando esta cobertura va al exterior a otros mercados. Es la forma en cómo las compañías blindan la gestión de sus coberturas para no verse afectadas cuando tenemos un riesgo de alta peligrosidad. ¿Bien? Esto es lo que se puede manejar. Pueden haber, digamos, limitaciones en cuanto a la cobertura, se pueden manejar esquemas, por ejemplo, de deducibles, y por supuesto siempre vigilando la condición del proyecto como tal, cuáles son los riesgos, cuáles son los elementos y cómo se puede manejar cada una de las situaciones. ¿Ya? Muchas gracias. Adelante, Wilfredo. Buenas noches. Eh, tenía una pequeña consulta precisamente. Profesor, una pregunta. No sé si le quería hacer. Cada ministerio tiene Disculpa, Rosario, ya. su póliza de cobertura de acuerdo a los riesgos que ejecuta cada ministerio. Lo que pasa es que se cruzaron las dos preguntas al mismo tiempo. Dame un segundo, Rosario, que estaba interviniendo Wilfredo, ¿ya? Por favor. Buenas noches. Quería consultar precisamente sobre el caso de lo que son pirotécnicos. Si es un seguro que se da eventualmente según como caso a caso cada vez que hay un evento específico de pirotecnia, o es un seguro que se le da a la empresa para todos sus eventos por un periodo de tiempo.
Bueno, esto es una actividad que va en función a, vamos a ver, en el caso de lo que sería la actividad, obviamente debe tener un respaldo de todo lo que son las actividades que se manejan. Si es para un evento específico, obviamente solamente va en función a ese evento. Pero cuando estamos hablando de una empresa que se dedica efectivamente al manejo de este tipo de elementos, debe tener una póliza con vigencia anual, que en este caso le va a dar cobertura a lo que sería todos los riesgos que se generen dentro de la actividad correspondiente. Eso es una actividad particular que van a desarrollar, entonces deben tener un endoso que ampare efectivamente esa fecha en una localidad en particular, porque estamos hablando de unos predios distintos a los habituales. Eso es lo que entiendo que es el sentido de tu pregunta, ¿correcto? Gracias. Ok, Rosario, tu consulta, por favor. Profesor, le quería hacerle pregunta respecto a lo que es los seguros. En lo que es responsabilidad, de acuerdo a responsabilidad, se da por cada una de los ministerios de acuerdo a su desenvolvimiento de riesgo que tuviera cada ministerio, se da la póliza de seguros. Esa era mi pregunta. Específicamente, disculpa, es que te oí ¿Sí con me un entiendes? retraso. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque te oí con un retraso y no capté bien el... No, le preguntaba respecto a las coberturas de seguro en caso de responsabilidad civiles. De acuerdo a todas las compañías, a todos los ministerios, se le otorga el derecho de acuerdo al desenvolvimiento de cada ministerio, digamos agricultura, lo que es Ministerio de Salud, lo que es en este caso el desenvolvimiento de Poder Judicial, Ministerio Público, de acuerdo a cada entidad. Cada entidad tiene su normativa correspondiente, porque ellos tienen un área distinta digamos, de manejo. Entonces, cada uno de estos entes tiene una materia sobre la cual va a legislar y ellos son los que dictaminan, en este caso, en función a la actividad, cuáles serían los parámetros que se van a manejar. Cada uno tiene, en este caso, un área de competencia, que es, por supuesto, independiente. Por eso es que el alcance de las coberturas es distinta en función a lo que pide cada una de las entidades, ¿ya? Puede ser el Congreso legisla sobre una materia en particular y el alcance es totalmente distinto a lo que maneja otro tipo de entidad, ¿ya? Gracias, profesor. Bien, entonces, con respecto a todas estas entidades, nosotros tenemos un elemento fundamental. Nosotros nos vamos a apalancar en lo que es el decreto supremo, la ley correspondiente o la normativa para ese tipo de seguros, ¿ya? Que es la materia, en este caso, en un ámbito en particular. Cada uno de estas entidades publican estos seguros y por eso es que ellos escapan de lo que sería el marco de un seguro, porque tienen un tratamiento específico en función a una ley y esta, como sabemos que las características de un contrato de seguro es que es un contrato principal, no es un contrato que nos remite a otro elemento. Esas son las bases de un seguro convencional. Pero cuando estamos en el caso de un seguro
obligatorio o los casos de las fianzas, garantías o cauciones, entonces ya tenemos un elemento adicional. No estamos hablando de dos contratos. Es el mismo contrato de seguros, pero en este caso tiene una normativa específica. Fíjense que cuando nosotros vamos a resolver un tema correspondiente a un seguro convencional, nos remitimos únicamente a la ley del contrato de seguros. Pero cuando ya estamos hablando de un seguro obligatorio, como es el caso de lo que hemos visto hoy día, entonces la materia específica la dicta el ente regulador. Y por lo tanto, lo que sería cálculo de indemnizaciones previstas u otro tipo de elementos como cobertura o, por ejemplo, lo que podemos encontrar en el caso del SCTR, que nos indica cuáles son las actividades consideradas de alto riesgo. Eso es una prerrogativa del ente que dictamina, en este caso, los elementos correspondientes. Bien, entonces esa ley va a ser el marco legal que nos va a definir, en este caso, cómo es la operatividad. Y por supuesto, entonces, en la ley supletoria va a ser la ley del contrato de seguro, que rige aspectos como el pago de la prima, como aviso y prueba de siniestros, como otros elementos adicionales. Igualmente, en las condiciones particulares, entonces ya se amplía lo que sería el elemento correspondiente a el resto de las actividades que se van a manejar con respecto a ese contrato de seguro. Bien, eso es, digamos que en función a las características de los elementos que hemos visto de los seguros obligatorios, la función de cada uno de ellos. Son entidades que publican seguros con características particulares sobre una materia específica. Bien, estos son los elementos principales de lo que serían los seguros obligatorios y cada uno de los elementos que nosotros vamos a manejar en este caso. Bien. Bueno, creo que ¿hay alguna pregunta? Sí, profesor, gracias. Una persona jurídica contrató un seguro de responsabilidad civil de transporte de hidrocarburos. Y sucede que mientras se desplazaba a su estación, más o menos 6, 7 de la noche, una motocicleta, un vehículo menor, le impactó. El conductor estaba en estado etílico. El conductor de la motocicleta falleció. La pregunta es, ¿este seguro cubre el fallecimiento de este conductor de la motocicleta? Gracias. En ese caso es el SOA, no tiene nada que ver con los seguros obligatorios para transporte de hidrocarburos. Es una materia específica e inherente al transporte de ese tipo de sustancia. Para el resto de los elementos que se pueden presentar como un choque, en este caso, va por la cobertura del SOA. Son dos elementos completamente distintos. ¿Ya? Ok, gracias, profesor. Bien. Otra persona levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Una Buenas noches. consulta, justo por lo que en el caso, digamos, como que está diciendo Roger, haya un siniestro y que el SOAT sobrepase el gasto. En el caso que no haya fallecido o haya más de 2, 3 personas, responsabilidad civil se activa, ¿verdad? Cuando ya sobrepasa el límite del SOAT. Pero lo que me causa siempre que tengo ese tipo de cómo es que se activa la póliza y cómo se llega a determinar qué es responsabilidad de la persona que ha chocado o de la persona que, digamos, en el caso de la moto, sería que estaba en estado de ebriedad y ha tenido ese accidente.
¿quién determina que cuánto se le va a dar algún tipo de arreglo con la moto si es que estaría mal o queda inválido, ¿no? Ya. Fíjate, bueno, en lo que es la parte de la cobertura del SOAT, obviamente, las autoridades son las que van a hacer la parte del peritaje correspondiente. Eh, por ejemplo, tienen que determinar a través del dosaje etílico que efectivamente la persona estaba en estado de ebriedad o que había superado la condición establecida en el dosaje. Los elementos de la cobertura son en función a los afectados. En este caso, no se agotan sino hasta el monto de la cobertura que se vaya a, ¿no? En este caso, estamos hablando que tiene una cobertura específica en función a la lesión que va a presentar y ese es el monto máximo de cobertura que va a manejar en ese caso. Lo que serían las actuaciones de tránsito son las que definen en este caso las responsabilidades a que haya lugar. Esto no es un elemento que se deje como decir, abierto, ¿no? Obviamente, las autoridades son las que determinan, en este caso, la responsabilidad correspondiente, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, también con muerte, y los familiares son los que reclaman. Pese a que de repente el señor estaba ebrio y no sé qué más, los familiares reclaman que se le haga una indemnización, pero si nosotros no hemos tenido esa responsabilidad de que haya un choque y que el otro estaba con ebriedad, la familia hace reclamo que se le haga, que se le indemnice. Hasta donde la póliza, o bueno, en todo caso, nosotros tenemos la responsabilidad para pagar. Claro, pero obviamente estamos hablando de una situación en la cual debe haber un manifiesto de una autoridad competente. Eh, las familiares siempre van a, en este caso, a solicitar van a solicitar la activación de la cobertura. Pero en este caso tiene que haber un pronunciamiento oficial de una autoridad para que se pueda activar, porque no es que el SOAT se va a dar como operativo para, para para cualquier situación que se presente, ¿ya? Tiene que haber un manifiesto de la autoridad competente donde se dictamine en que este caso la responsabilidad y la actuación correspondiente, ¿ya? Gracias. Bien, señores, por la hora vamos entonces a dejar hasta acá lo que es la parte de los seguros obligatorios, porque todavía nos falta el seguro vehicular y debemos avanzar entonces con este tema. Vamos a hacer un pequeño break, vamos a hacer un corte en la grabación y comenzamos entonces con la otra parte del ramo que nos queda pendientes para ver, ¿ya? Después, ustedes ya tienen el correo, si tienen alguna otra duda, por favor la hacen a través de este medio, ¿bien? Vamos a parar un momento para... Un momento, por favor.